a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Psicobiología Virtual. Hoy lo que vamos a estar haciendo es corregir el examen de recuperación de septiembre de este año, es decir, de 2020. Como ya sabéis, habéis tenido diferentes exámenes, diferentes preguntas cada uno de vosotros, por lo que realmente yo no tengo todas las preguntas y por lo tanto no tengo todas las correcciones, pero algo es algo, así que sin más dilación vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Qué tipo de selección natural se ejerce directamente sobre los alelos y no sobre los genotipos ni sobre la distribución fenotípica de una población? Opción A, selección natural direccional. B, selección natural estabilizadora. C, selección positiva o diversificadora. Y D, selección codominante. Efectivamente, la opción correcta es la C, ¿vale? Repasamos cuáles son aquellos tipos de selección que actúan sobre los alelos directamente. Son la selección negativa o depuradora y la selección positiva o diversificadora, ¿vale? Esta pregunta, en mi opinión, es bastante complicada porque solamente se menciona en una parte del libro la selección sobre los alelos, pero realmente no se explica demasiado, ¿vale? A la izquierda de la diapositiva tenéis los tipos de selección, digamos, sobre el fenotipo, que estos son los que clásicamente se estudian y son más fáciles de comprender porque tenéis unas representaciones gráficas, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, la selección disruptiva, que es aquella en la que a partir de un fenotipo inicial, ¿vale?, que sería el central representado con la línea roja, se acaban formando dos fenotipos nuevos y lo que tenéis que entender de esto es que al final la diferenciación puede ser tan grande que incluso se puedan llegar a generar dos especies diferentes y que por lo tanto al final sea un modo de generación de especies, ¿vale? Luego tenéis la selección estabilizadora, que básicamente lo que hace es seleccionar a aquellos individuos que están en el centro de la curva de Gauss, ¿vale? Es decir, aquel fenotipo que es más frecuente. Y luego también tenéis la selección direccional, ¿vale? La selección direccional también puede llegar a generar una nueva especie con el tiempo, pero no dos, ¿vale? Porque lo único que hace es cambiar un fenotipo inicial siempre hacia la misma dirección y no hacia dos direcciones, que sería la selección disruptiva, ¿vale? ¿Sobre qué más se os habla en la pregunta? Se os comenta la selección codominante, ¿vale? La selección codominante es aquella que se realiza sobre un organismo heterocigoto. Quiere decir eso que contiene dos alelos, ¿vale? Tanto el dominante como el recesivo. Lo que ocurre es que el recesivo, en este caso, afecta al heterocigoto y disminuye, digamos, su eficacia biológica, así como la del homocigoto recesivo, ¿vale? Obviamente. Importante aquí que tengáis en cuenta cuál es la definición de eficacia biológica, porque yo creo que es una de las definiciones más importantes del tema 5, creo que era. Por otro lado, tenemos también la sobredominancia o superioridad del heterocigoto. En este caso, lo que observamos es que el organismo heterocigoto, que tiene por lo tanto el alelo recesivo y el alelo dominante, no padece anemia falciforme, como sería el caso del homocigoto recesivo, pero no solamente que no la padece, sino que además se hace resistente a la malaria, ¿vale? Por lo tanto, en este caso el heterocigoto ha sido seleccionado de una forma positiva en comparación tanto con el homocigoto recesivo como con el homocigoto dominante. Y luego tenéis, obviamente, la subdominancia o selección contra el heterocigoto, donde la presentación de este alelo recesivo actuaría en contra única y exclusivamente del heterocigoto, ¿vale? Siguiente pregunta, sobre el síndrome de Williams. A. Es un claro ejemplo de fenómeno de impresión o grabación genómica. B. Está relacionado con la degeneración de las vías colinérgicas asociada al exceso de alelos de la proteína precursora de amiloide. C. Es una neuploidía autosómica. D. Se caracteriza porque, a pesar de su bajo coeficiente intelectual, las personas que lo padecen tienen una alta capacidad lingüística y buenas capacidades para las relaciones sociales. Pues efectivamente la opción correcta es la opción D,
¿Vale? Lo que vamos a hacer es repasar un poquito el síndrome de Williams. Es uno de los síndromes que tenéis en el tema 2, ¿vale? Estudiando un poco genética, y tenéis que saber que se debe a una deleción del segmento del cromosoma 7, ¿vale? ¿Cómo te acuerdas de esto? Pues porque William, que no Williams, tiene 7 letras. Cursa con un bajo coeficiente intelectual, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta en todos los síndromes, en todas las enfermedades genéticas, porque muchas de ellas se diferencian precisamente por el coeficiente intelectual, ¿vale? Cuando las estéis estudiando, fijaros bien en estos datos. Tienen incapacidad para el aprendizaje espacial y numérico, así como para la resolución de problemas, eso también es importante, ¿vale? Problemas para planificación, dibujar y escribir, por ejemplo, se les da un dibujo para que lo copien y no son capaces de hacerlo, pero importante, mantienen la capacidad lingüística, son niños que realmente les gusta hablar mucho y les encanta comunicarse, ¿vale? En comparación con otros síndromes genéticos, vuelvo a repetir, son muy comunicativos y confiados cuando conocen a gente, esto es algo muy característico, y además están especialmente dotados para la música, ya que os he puesto una imagen para que os acordéis, ¿vale? Repaso de las alteraciones genéticas. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Que os tenéis que saber. El gen FOXP2 está relacionado con el lenguaje, importante, ¿vale? Porque es un gen que evolutivamente se ha conservado muchísimo. La fenilcetonuria es una enfermedad muy importante que os tenéis que saber, porque realmente afecta mucho a la esperanza de vida del individuo si no es diagnosticada en los primeros minutos de vida prácticamente, ¿vale? Y es una enfermedad recesiva. Daltonismo y hemofilia son enfermedades ligadas al sexo. Repito, daltonismo y hemofilia son enfermedades ligadas al sexo. Esta la tenéis que tener clarísima. Síndrome del X frágil, como es síndrome del X, está ligado al X y por lo tanto ligado al sexo. Tiene mayor frecuencia en hombres. Síndrome de Prader-Willi y Angelman son dos ejemplos de impresión genómica. Prader-Willi en hombres, Angelman en mujeres, más frecuentemente. Síndrome de Down, ¿vale? La trisomía del 21, de esta tampoco no tenéis que tener duda. Ojo, porque en un 5% existe una translocación robertsoniana y por lo tanto no vais a tener una trisomía, ¿vale? Síndrome de Turner, aquí está mal escrito, es la única monosomía compatible con la vida, ¿vale? Es una mujer X, no doble X, mujer X. Seguimos. En relación a la organización del ADN, sabemos que su estructura en nucleosomas durante la interfase representa su estado de mayor condensación. B. En la interfase celular se disgrega adquiriendo una estructura amorfa que en su menor nivel de condensación se denomina eucromatina. C. En su estado de menor condensación adquiere una estructura de fibra de 30 nanómetros de espesor. Y por último, la opción D, al replicarse durante la primera fase de la división celular, da lugar a los dos cromosomas homólogos. Efectivamente, la opción correcta es la opción B, ¿vale? En la interfase celular se disgrega adquiriendo una estructura amorfa que en su nivel de condensación se denomina eucromatina, ¿vale? Y para poder entender esto, lo que vamos a hacer es primero explicar las dos formas de empaquetamiento del ADN en el momento en que efectivamente la célula está en interfase. ¿Qué es la interfase? Pues es todo aquello que no sea la división, ¿vale? Es decir, aquí tenéis representado un ciclo celular, ¿vale? Ya sabéis que la célula realmente, o sea, la vida de la célula realmente se define por la interfase, es decir, normalmente no está en división. Y luego tenemos una pequeña parte de división, ¿vale? Esto no estaría, entre comillas, bien representado porque no te das cuenta del tiempo, ¿no? Pero mayoritariamente interfase, es decir, no división, y luego mitosis o meiosis, lo que tenga que hacer esta célula, ¿vale? Por lo tanto, ya una vez entendido qué es la interfase, tenéis que saber que en ese momento el ADN pues, no necesita ser empaquetado, no necesitamos realmente tenerlo muy condensado. Y definimos, digamos, dos formas de condensación de la cromatina en ese momento. Una que es la heterocromatina, una que es la heterocromatina y otra que es la eucromatina. Se diferencian entre ellas porque la eucromatina es un poquito más laxa, es decir, un poquito más accesible.
Repito eso, la eucromatina es un poquito más laxa, es decir, un poquito más accesible, y luego la heterocromatina, por el contrario, está un poco más condensada y por lo tanto nos es un poco más complicado acceder realmente a ella. ¿Tenemos el ADN condensado de una forma o condensado de otra? No, está condensado de ambas formas. Lo que ocurre es que aquellos genes que necesitemos más, aquellos genes que la célula esté utilizando más y por lo tanto necesiten tener más acceso a ellos, estarán en forma de eucromatina, ¿vale? Es decir, serán más accesibles, y aquellos genes que pues a lo mejor ya no nos interesan, ya no los utilizamos o no son útiles para la célula en este momento, estarán condensados en forma de heterocromatina, ¿vale? ¿Qué más? Cositas que se os comenta aquí y que es importante que entendáis, ¿vale? Los niveles de condensación del ADN os los tenéis que saber. Básicamente tenemos la doble hélice de ADN, que realmente nunca vamos a tenerla así, o sea, nunca el ADN no lo vamos a ver así, solamente a nivel de laboratorio, pues cuando realmente conseguimos separar esas fibras de cromatina, ¿vale? Pero bueno, la doble hélice de ADN digamos que tendría un diámetro de 2 nanómetros. 2 nanómetros que en el momento de comenzar a enrollarse sobre las histonas formamos lo que se denomina collar de perlas, porque tiene forma de collar de perlas, y son 10 nanómetros, ¿vale? Y luego ya pues comenzamos a condensar y tenemos fibra de 30 nanómetros, de 300 nanómetros, y así vamos empaquetando. Los datos importantes de los que os tenéis que acordar son los 2 nanómetros, los 10 nanómetros y los 30 nanómetros, como mucho los 300, ¿vale? Pero más allá no se suele preguntar. Como estábamos comentando, la fibra de ADN lo que va a hacer es enrollarse alrededor de las histonas, ¿vale? Formando lo que se denomina nucleosoma. Importante, nucleosoma es la suma de la cromatina más la histona, o del ADN más la histona, ¿vale? Repito, nucleosoma es la suma de cromatina, o de ADN mejor dicho, más histona, ¿vale? Más cosas que se os comenta aquí. Tenéis que saber que el cromosoma se define como la máxima condensación del ADN, ¿vale? ¿Y cuándo vamos a ver cromosomas? Pues vamos a ver cromosomas durante la mitosis, durante la fase de división propiamente dicha. Podemos llegar a verlos un poquito antes, ¿vale? Cuando ya la célula se está preparando para esta división, pero básicamente lo tenéis que relacionar con división celular, ¿vale? Con mitosis, con meiosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como ya sabéis, nosotros tenemos información genética que proviene del padre y otra que proviene de la madre. Y por lo tanto lo que vamos a tener son dos copias, ¿vale? Dos copias y por lo tanto dos cromosomas. Estos cromosomas se denominan homólogos y contienen el mismo tipo de información. Repito, los cromosomas homólogos son aquellos que uno proviene del padre, otro proviene de la madre. En realidad contienen el mismo tipo de información, aunque sea diferente, es decir, por ejemplo, en un cromosoma homólogo yo puedo estar teniendo la información respecto a el color del pelo, pero mi madre pues tiene información para ser rubia y mi padre tiene información para ser moreno, ¿vale? Pero el tipo de información, es decir, el color del pelo, es el mismo. Por lo tanto, son cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos, cuando se replican, porque tenemos que entrar en replicación, en división, lo que van a hacer es formar cromosomas y cromátides hermanas, ¿vale? ¿Qué significa el término de hermanas? Significa que la información está duplicada, literalmente tiene que ser igual, ¿vale? O sea, yo he cogido la información, por ejemplo, de mi padre que me da el color oscuro para el cabello y la replico, la duplico y ya está, ¿vale? Eso es cromosoma hermano, y que lo tenéis que diferenciar con cromosoma homólogo, ¿vale? Siguiente, respecto al sobrecruzamiento, entre el cruzamiento que se produce en la meiosis, sabemos que opción A, produce mayor variabilidad genética cuantos más loci homocigotos porte el individuo. Opción B, provoca que el cromosoma homólogo materno en determinados loci contenga alelos del cromosoma homólogo paterno y viceversa. C, todas las opciones son ciertas, y D es el fenómeno citológico que fundamenta la ley de segregación de Mendel. Bien, vamos a discutirlas un poco, ¿vale? La opción correcta es la B, provoca el cromosoma homólogo materno en determinados loci y contenga alelos del cromosoma homólogo paterno y viceversa, porque precisamente el sobrecruzamiento
lo que hace es mezclar la información de ambos cromosomas homólogos, ¿vale? En la meiosis lo que ocurre es que en la placa ecuatorial los dos cromosomas homólogos hay un momento en el que se colocan así juntitos y hay una mezcla, literalmente una mezcla de información genética, y es que esta es la definición que os tenéis que saber, ¿vale? Aprovecho para recordaros que el cromosoma homólogo pues es aquel que contiene la misma información o el mismo tipo de información, pero uno proviene del padre, el otro proviene de la madre. Y el cromosoma, como ya hemos comentado, pues es la máxima condensación del ADN, es la forma máxima de condensación del ADN, ¿vale? Y tenéis que saberos también cuál es su estructura, ¿vale? Tenemos dos cromátidas, ¿vale? Que son cada uno de los brazos, y en este caso cada cromátida es una cromátida hermana, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son idénticas entre ellas, provienen básicamente de la duplicación de la información de este cromosoma, ¿vale? En el extremo tendríamos unas estructuras que se denominan telómeros, que realmente no os tenéis que saber. En el centro, esto sí que os lo tenéis que saber, las cromátidas en el centro se juntan por una estructura que se denomina centrómero. Y bueno, si os preguntasen en algún momento en qué fase estamos, obviamente estamos en una fase de división, ¿vale? Bien sea mitosis, bien sea meiosis. Si estamos viendo los cromosomas, estamos en fase de división. Acordaros, ¿cuántos cromosomas tenemos? Pues tenemos 23N, ¿vale? 23 por 2, 46, porque somos organismos diploides. Luego, la opción D os dice que es el fenómeno citológico que fundamenta la ley de la segregación de Mendel. Es falso, ¿vale? En realidad, os lo podéis empollar, pero también os lo podéis entender. ¿Por qué digo esto? Pues porque Mendel realmente no sabía de genética, o sea, él fue el primer genetista, pero realmente no tenía ni idea sobre qué era un cromosoma o sobre qué era el sobrecruzamiento, el entrecruzamiento, lo que sea, ¿vale? Así que todo lo que sea muy complejo y relacionado directamente con genética, con alelos, con genes, con mutaciones, tenéis que tener claro que él no tenía ni idea de todo esto, así que ya eso descartado, ¿vale? De todas formas, la repasamos, ¿vale? Acordaros que la primera ley de Mendel dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que sale es el alelo dominante. La segunda ley, que nos dice pues que cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes en la proporción 3:1, es decir, que volvemos a mostrar ese alelo recesivo en una proporción 3:1. La tercera ley de Mendel la vemos en el momento en el que estamos estudiando dos características a la vez, es decir, cómo pasan estas dos características a la misma vez a la descendencia. Y es que cuando se cruzan plantas que difieren en dos caracteres híbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, es A mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, se originan 4 tipos distintos, que se combinan de todas las formas posibles y en total se obtienen 16 genotipos posibles, ¿vale? Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Seguiré haciendo esta clase de vídeos, intentaré una vez a la semana como mínimo, pero a partir de ahora los voy a subir, sobre todo estos de corrección, en Patreon, ¿vale? Os dejaré el enlace en la cajita de descripción y espero que nos veamos muy pronto en el siguiente vídeo.